habilidad fundamental para conectar con el paciente y mejorar la atención clínica. Ahora bien, ¿cuál es su definición y su papel principal? Para mí, escuchar activamente no es solo prestar atención, sino entender de verdad lo que el paciente siente y vive. Como plantea Francisco Camacho, va más allá de oír un síntoma porque cuenta con escuchar las emociones de las personas. Su papel principal es construir confianza, logrando que el paciente se sienta seguro y menos estresado. Ahora bien, no es lo mismo oír que escuchar. ¿Por qué? Bueno, Carl Rogers lo explica muy fácil. Oír es algo automático y biológico, como cuando el médico escribe en la computadora mientras el paciente habla. En cambio, escuchar activamente requiere intención. Por ejemplo, cuando el médico frena lo que está haciendo, mira los ojos al paciente y nota su preocupación, le demuestra que lo estás comprendiendo y escuchando. Así el paciente se sentirá mucho más seguro. Bien, ahora veremos los beneficios de la escucha activa. Esto trae ventajas clínicas reales. En el diagnóstico ayuda a hacer preguntas más precisas y evita decisiones apresuradas. Y en el tratamiento, si el paciente se siente escuchado y que lo tomamos en cuenta, va a entender mejor la enfermedad y va a cumplir su tratamiento. Va a tener mucho más el compromiso de cumplir. Por último, veremos los obstáculos y distracciones que nos podemos encontrar. Sabemos que la prisa y el ruido de las guardias y de las pantallas dificultan activamente. ¿Cómo podemos solucionar esto? Con la técnica del minuto sagrado. Se trata de que escuchamos al paciente los primeros 60 segundos y los dejamos hablar libremente sin tocar la computadora, usando resúmenes de lo que él nos contó para confirmar datos. Una buena conexión desde el principio hará mucho más bien el diagnóstico. En resumen, la escucha activa nos permite obtener el diagnóstico claro y lograr un tratamiento exitoso, demostrando que la empatía también es parte de la buena medicina. La observación del lenguaje no verbal. En la práctica clínica, la postura, los gestos y el tono de voz son muy relevantes para diagnosticar a un paciente. Puede detectar incongruencias como afirmar que no tiene dolor mientras se sostiene el abdomen y evita la mirada. Esto al profesional nos permite identificar temor, malestar o alguna cosa que nos mantenga oculta y nos permite dar un diagnóstico con mayor delicadeza. El equilibrio de las preguntas, analizando la entrevista, iniciando con preguntas abiertas que nos permiten explicar su vivencia sin condiciones. ¿Qué malestar ha tenido últimamente? Más adelante vamos cambiando a preguntas más cerradas para presionar datos clave y dar un diagnóstico. El dolor aparece mientras haces esfuerzo, mientras trabajas. Esto combina presión y técnica y cercanía. El parafraseo, para reflejar la empatía y comprensión mutua, se logra mediante la paráfrasis, que se repite en hechos, escuchando, y se ve reflejada la validez de las emociones. Al responder con temor, el paciente confirma que no lo ha entendido, entiendo lo que le preocupa y puedo explicárselo de mejor manera para que no se asuste, mediante construyendo una relación de confianza. Y el silencio. El silencio es una forma terapéutica, no todo el silencio debe llenarse de prisa de una vez, porque debe dar su pausa, porque puede llegar a un momento de una sobrecarga emocional, construir un diagnóstico erróneo en su cabeza del paciente por hablar demasiado rápido, hablar con un dialecto muy profesional. Tomándose de su tiempo, aquí estoy para escucharte. Validación ante las emociones y el paciente frustrado o enfocado profesionalmente debe comprender que estas reacciones nacen de la vulnerabilidad y un ataque personal. Esto se evita teniendo un toque más ¿cómo se diría? Más personal con el paciente, tomando en consecuencia que esto puede darle una sobrecarga de emociones, ansiedad, esto dando un diagnóstico erróneo
que nosotros tenemos que ser terapeutas. No siempre es dar un diagnóstico y continuar con el siguiente, también tenemos que pensar en cada uno de nuestros pacientes, porque se pueden llegar a asustar con algo que digamos. Y bueno, continuando, siempre tenemos que tener un toque más emocional, no siempre tratar de ir lo más lento posible y ser lo más empático con nuestros pacientes, porque no sabemos realmente lo que sienten en su día a día. Pueden asustarse porque capaz la enfermedad pueden limitarlo y ellos necesitan seguir trabajando para alimentar a su familia, o capaz pueden darle un choque emocional por algo que le digamos y pueda asustarse bastante. Desafío y desarrollo personal. La escucha activa y el manejo de los desafíos personales son pilares fundamentales en la práctica clínica. Para abordar este análisis nos sustentaremos teóricamente en dos grandes referentes de la comunicación. Por un lado, Clark Royer, pionero de la psicología humanista y creador del concepto de la escucha activa, quien nos enseña el valor de la aceptación incondicional del paciente. Y por otro lado, Jonathan Silverman, coautor del reconocimiento modelo Calgar y Cambriel, el cual nos brinda herramientas prácticas para escuchar la consulta y optimizar el tiempo de forma eficiente. En primer lugar, debemos reconocer cómo nuestros propios sesgos, prejuicios y experiencias personales influyen directamente en la objetividad médica. Si no somos conscientes de ellos, corremos el riesgo de asumir diagnósticos apresurados, juzgar el estilo de la vida de los pacientes o minimizar su dolor debido a factores como su edad, procedentes o nivel socioeconómico. Basándonos en Royer, la estrategia para contrarrestar esto es implementar una autorreflexión crítica constante y la práctica de la pausa consciente. Esto nos permite frenar el juicio inmediato, identificar nuestros propios donantes emocionales antes de interactuar con el paciente y apoyarnos en la retroalimentación mutua con nuestros colegas para detectar puntos ciegos. El segundo gran reto es en el entorno de la consulta, es limitado. Siguiendo las pautas de la estructura de Silverman, es posible priorizar la escucha activa sin perder eficiencia mediante acciones muy concretas. La primera es dedicar los primeros minutos exclusivamente a mirar al paciente fijamente mientras expone su motivo de la consulta, evitando teclear en la computadora. En este momento crítico, posteriormente, se aplica la técnica del embudo, iniciando con preguntas abiertas para captar la narratividad general y pensando rápidamente a preguntas cerradas. Finalmente, se emplea síntesis cortas y frases rápidas de validación empática, lo que demuestra atención plena y asegura que estamos en la misma línea médica sin prolongar la consulta. En tercer lugar, la práctica nos enfrenta a perfiles de comunicación complejos, con pacientes de reacción al hablar, el silencio fundamental de Royer, junto con el lenguaje corporal abierto, para disminuir la resistencia general del clima que estamos pasando, utilizando preguntas facilitadoras sencillas sobre el entorno cotidiano para romper el hielo de forma gradual. Por el contrario, ante un paciente que interrumpe constantemente, aplicamos la asertativa y que las técnicas de estructuración de Silverman. En caso se escucha el planteamiento inicial, pero se redirige la consulta de manera amable, utilizando frases puentes como: su perspectiva es sumamente valiosa para el diagnóstico. Permítame concluir con esta exploración física y de inmediato profundizamos detalles en lo que lo menciona. Para evaluar y asegurar la calidad de estas habilidades es indispensable buscar retroalimentación de partes de autores y compañeros. Esto se logra mediante la observación directa, estructurada en consultas reales o simuladas, utilizando lista de cotejos
y así como las sesiones regulares de debate y al finalizar las jornadas médicas para analizar qué intervenciones verbales o silencios fueron exitosas. Por último, el desarrollo de estas competencias requiere pasos concretos a lo largo de toda la información médica. Esto incluye capacitación complementaria de talleres prácticos de competencias comunicativas, la implementación de un diario de reflexión personal para registrar y corregir fallos de las consultas más difíciles y la práctica deliberada de herramientas de reformulación, de parafraseos clínicos y validación de emociones en el pleno hospitalario continuario. En conclusión, al fusionar la empatía de Roger con la estructura eficiente de Jonathan Silverman, logramos transformar la entrevista clínica en un espacio humano, seguro y alternamente efectivo para el diagnóstico. La escucha activa es necesaria para establecer una relación sólida y respetuosa entre el médico y el paciente. Siguiendo la visión de Carl Rogers, cuando el profesional ofrece una atención genuina y libre de juicios, el paciente experimenta entonces una aceptación real, que disminuye su vulnerabilidad. Esta actitud profundamente empática logra que la persona se sienta validada y comprendida en su sufrimiento, convirtiendo la consulta en un espacio seguro, humano y de absoluta confianza, que facilita la colaboración y optimiza de manera notable los resultados del tratamiento. Por el contrario, la ausencia de escucha activa eleva exponencialmente el riesgo de cometer errores diagnósticos severos y genera una profunda insatisfacción. Tal como señala Michelle Balint, si el médico adopta una postura fría y se encierra únicamente en la enfermedad biológica, ignorará por completo los componentes psicológicos y emocionales de quien sufre. Esta desconexión entonces oculta datos vitales de la historia clínica, haciendo que el paciente se sienta despersonalizado, sintiéndose como un objeto más, y lo que provoca que termine rechazando o abandonando las pautas médicas. Además, a pesar de su enorme valor terapéutico, también existen escenarios clínicos donde la escucha activa no puede ser sencillamente la estrategia principal, ya que deben fijarse límites estrictos para garantizar la seguridad. Según Kortz, Silverman y Draper, el profesional debe equilibrar la empatía con la firmeza ante situaciones como urgencias vitales, puesto que exigen una reanimación inmediata, agresiones físicas ya que requieren de contención y protocolos de protección, también conductas autodestructivas o suicidas, pues demandan una intervención urgente, dinámicas de manipulación severa o en sospechas de abuso psicológico y físico, que obligan a activar de inmediato los que son los protocolos legales. Además, la práctica de la escucha activa también resulta indispensable, no solamente con los pacientes, sino también para promover un trabajo en equipo armonioso y seguro entre colegas y demás profesionales de la salud, dado que el profesional médico se enfrenta cotidianamente a una alta carga emocional y el aislamiento también en casos complejos. Al prestar una atención plena a enfermeras, residentes y especialistas, se mejora la coordinación asistencial, se previenen errores graves y también se promueve una responsabilidad compartida que fortalece la unión del equipo y garantiza decisiones clínicas mucho más efectivas. Finalmente, dominar la escucha activa requiere de un compromiso constante con el aprendizaje a lo largo de toda la carrera médica. Este ejercicio de mejora continua ayuda a que los profesionales puedan reconocer y corregir sus propios prejuicios, asegurando entonces que la práctica clínica conserve siempre su calidez, su ética y su profunda vocación humana.